A continuación, el doctor Otto von Feigenblatt nos presentará la conferencia titulada La docencia en tiempos de pandemia. El doctor Otto es doctor en filosofía y doctor en educación por la Nova Southeastern University en los Estados Unidos. Es también académico de la Real Academia de Doctores de España, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y de la Real Academia Española del Mar. Cuenta con 9 doctorados honoris causa por sus trabajos y sus investigaciones previas. Actualmente el Dr. Otto es director del programa y profesor de Liderazgo Educativo, División Latina de Kaiser University. Les dejamos en compañía del Dr. Otto, quien hará su reflexión, su conferencia en torno a estos tiempos distantes de aquello que conocíamos anteriormente, de la manera como podíamos intercambiar los conocimientos en el entorno universitario, precisamente por las incidencias que ha causado la pandemia del coronavirus en nuestra cotidianidad. Les dejamos con el doctor von Feigenblatt. Les habla el doctor Otto von Feigenblatt y les voy a presentar mi ponencia titulada La docencia en tiempos de pandemia. Bueno, el tema de hoy es básicamente cómo se ha tenido que adaptar el campo de la educación durante la pandemia del COVID-19. Y voy a presentar, voy a comenzar con un dato muy preocupante, que es un reporte de las Naciones Unidas reportando que 1/3 de los estudiantes no han aprendido nada durante la pandemia. O sea, pónganse a pensar en eso. 1/3 de los estudiantes a nivel mundial, a nivel macro, no han reportado que no han aprendido nada durante los cierres causados por la pandemia. Por lo tanto, ha habido grandes retos durante este proceso. La educación híbrida, lo que también se llama en inglés blended, retos para los estudiantes, socioemocionales también, y por supuesto para los docentes, docentes que estaban acostumbrados a dar clases presenciales, cara a cara, se han tenido que adaptar rápidamente a una plataforma online o varias plataformas online simultáneas. Se han tenido que acostumbrar a un formato de clase en que los alumnos están muy lejos de donde están ellos o a veces no están. Es más difícil conectar con los alumnos desde el punto de vista emocional. Y todo eso ha pasado en un periodo relativamente corto desde el punto de vista de los cambios tan radicales que se han dado. Pero han habido casos ejemplares de países y sistemas educativos que se han adaptado relativamente rápido a todos estos cambios causados por la pandemia. Y en esta ponencia me voy a enfocar en el caso de Uruguay. Uruguay, un país relativamente pequeño en Sudamérica, ellos prepararon un plan que se llama el Plan Ceibal. Es un plan que comenzó hace más de 10 años, hace más de una década. Y en este plan le entregaron una computadora portátil a cada alumno. Es uno de los casos más innovadores de la adopción temprana de este tipo de tecnologías en Sudamérica. En ese momento simplemente lo estaban haciendo para poder adaptarse a lo que ellos creían eran las tendencias a futuro, como la educación online, la educación híbrida, la educación blended. Y fue una inversión muy temprana en tecnologías, fue una inversión que fue poco a poco, no fue una sola inversión. Fue una inversión en profesores, en capacitación, en plataformas, en acceso online para los alumnos, puntos también de acceso en las comunidades. Y se integraron muy bien las herramientas educativas como parte del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. O sea que en este caso el Plan Ceibal no era nada más un plan dentro del ámbito educativo, pero es parte de un plan más grande que tenía en ese momento Uruguay, de tratar de aumentar la conectividad a nivel nacional, de tratar de preparar futuras generaciones a trabajos que requieran más de acceso a las tecnologías como las computadoras, como la internet y demás. Una de las grandes ventajas de la temprana adopción
de este programa es que en el caso de Uruguay se adaptaron muy rápido a los cambios que vinieron por la pandemia. Tenían gran flexibilidad. Los docentes ya tenían capacitación en plataforma online. Los estudiantes ya estaban acostumbrados a enviar sus tareas en plataformas también online. Y todo eso les facilitó muchísimo su adaptación a estos trastornos de la pandemia. Tanto así que según los datos de la ONU y los mismos datos de Uruguay, el 98% de los alumnos recibieron clases regularmente. Esto es un número altísimo, tomando en cuenta que hay partes rurales de Uruguay que son de difícil acceso. Por lo tanto, ¿qué lecciones podemos nosotros tener del caso de Uruguay? La clave es una visión holística y flexible de la educación. Eso es muy importante, que la educación tiene la meta el aprendizaje, y a veces no es tan importante el cómo, pero más importante es el por qué. La meta también tiene que ser que el alumno crezca, que el alumno se adapte a diferentes ambientes educativos. En muchos casos se concentran mucho los docentes en el cómo, en el formato de las clases en sí, pero a veces lo más importante es ver cómo llegarle al alumno, cómo poder adaptarse, lo que le llaman diferenciación, a las necesidades holísticas del individuo. Otra cosa que es una lección importante también que se puede aprender del caso Ceibal en Uruguay es que no siempre la inversión en este tipo de tecnologías, en este tipo de planes, es prohibitiva, porque en el caso de Uruguay la inversión se hizo durante un periodo muy alargado de tiempo, un periodo prolongado de tiempo. Fue poco a poco y fue un esfuerzo no solamente del Ministerio de Educación, pero también de las comunidades locales. Si se planea algo de esta forma, en que se incluye a la comunidad, se incluye a los alumnos, se incluye a los padres de los alumnos, se puede lograr grandes proyectos y no tiene que ser una inversión que se vuelva prohibitiva o que se vuelva un obstáculo impasable para lograr implementar este tipo de proyectos tan ambiciosos. Otro asunto interesante aquí es el asunto de tecnologías apropiadas. No, la meta en este tipo de plan de flexibilidad educativa no siempre es tener las tecnologías más modernas, tener los mejores equipos, es tener las tecnologías apropiadas para las necesidades de los alumnos y las necesidades de las comunidades. Un ejemplo de esto es cuando se van a elegir los equipos de computadora que se les van a dar, no es que tengan que ser computadoras con gran poder de procesador, no es que tengan que ser computadoras muy potentes. En muchos casos, por ejemplo, un Google Chromebook o lo que le llaman ahora notebooks, son más que suficientes para las necesidades lectivas de este tipo de alumno. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la docencia en tiempos de pandemia? Ahora más en general, ¿qué podemos aprender de las experiencias a nivel macro de los docentes en tiempos de pandemia? Bueno, primero que todo, un enfoque en el crecimiento integral del alumno. Yo creo que se ha vuelto bastante obvio que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que ocurren en un contexto socioemocional, un contexto político, económico. La pandemia ha afectado no solamente la salud, pero la economía de muchos países, también ha afectado la psicología a nivel ya grupal de naciones enteras, y por lo tanto el profesor, el docente, tiene que estar abierto a adaptar su método de enseñanza y a veces hasta los contenidos de la enseñanza a este tipo de cambios que han habido. El proceso de aprendizaje es muy complejo y por supuesto que la salud mental afecta el aprendizaje. La percepción del tiempo para muchos estudiantes ha cambiado también. Esto especialmente se vio mucho al principio de la pandemia cuando se dieron los cierres desde escolares. En muchos casos también hubo toques de queda en muchos países. Que los alumnos empezaron a percibir el tiempo de una forma diferente, en parte debido a que para ellos
el símbolo principal del tiempo era ir a clases, ir a la escuela, ver a los compañeros, que sonara la campana en clase. Todo eso se perdió momentáneamente y les cambió la percepción del tiempo. Y eso es algo que los docentes tienen que tener en cuenta cuando tratan de adaptarse a esta nueva realidad, pandemia y post-pandemia. Otra cosa que ha cambiado y que es importante tomar en cuenta es la motivación y el apoyo socioemocional ha adquirido una gran importancia. No es que los profesores o docentes tengan que ser psicólogos o terapeutas, pero sí es importante que se tome mucho más en cuenta en la enseñanza el estado emocional del alumno. No se puede asumir que todos los alumnos llegan a la clase con el mismo estado psicológico, tienen ambientes en sus hogares muy distintos, una pandemia, un desastre de salud como el que está ocurriendo ahora con el COVID-19, claro que afecta muchísimo el estado psicológico de los alumnos. Y el profesor por lo menos tiene que ayudar a entender eso, tiene que aceptar los sentimientos del alumno y de esa forma el alumno va a estar más abierto a aprender si siente que sus emociones han sido aceptadas o por lo menos la persona está tratando de entender lo que el alumno siente en ese momento. Una frase que he escuchado mucho durante esta pandemia que me recuerda este asunto socioemocional es: estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y eso es una frase que, si nos ponemos a pensar, es una frase muy profunda. Es verdad, por ejemplo, que han habido cierres en muchos países, que todos nos hemos visto afectados de una u otra forma por esta pandemia del COVID-19, pero no todos estamos en el mismo barco, no todos hemos sido afectados de la misma forma. Les doy un ejemplo muy simple. Puede ser que un alumno regrese a un hogar y los dos padres estén desempleados debido a la pandemia, mientras que en otro hogar puede ser que los padres simplemente estén trabajando ahora con teletrabajo desde sus hogares. Y eso por supuesto que afecta muchísimo la percepción de la pandemia, la apertura al aprendizaje, el estado socioemocional de los alumnos. Y eso es algo que los profesores tienen que tener en cuenta más ahora que nunca. Bueno, ¿qué conclusiones a qué conclusiones podemos llegar en el tema este de la docencia en tiempos de pandemia? Los docentes deben ser catalizadores para un desarrollo sostenible en una etapa de grandes cambios. Estamos en grandes cambios. Esta pandemia, aunque pase, va a dejar secuelas importantes a nivel económico y político. Y por lo tanto, en las palabras del visionario de la educación Jean Piaget, solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. La educación debe ser el centro de estabilidad para nuestras sociedades en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias por su atención.